La historia de los enfrentamientos de Israel con las diferentes fracciones palestinas nunca ha sido tan grave como la desatada este 7 de octubre, cuando Hamás atacó masivamente posiciones israelíes y prácticamente desató una guerra. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Estamos en vivo vía Zoom con Jesús Orjuela. Él es sacerdote colombiano que está en Israel. Jesús, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por atender nuestra entrevista. Entiendo que usted estaba con un grupo de colombianos que justamente habían llegado a Israel y tal vez entre ellos también habían ecuatorianos. Cuéntenos un poco cómo fue esto, cómo le tomó este ataque tan triste. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas noches aquí en Israel, en Jerusalén. Estábamos con un grupo de colombianos de diferentes partes del país y también de Ecuador, de México, de El Salvador, de Nicaragua y de Estados Unidos. Varias personas de Venezuela también tenemos un peregrino. Estábamos en el monte Sinaí, unidos a la celebración del pueblo de Israel del Yom Kippur, que es cuando Dios le entrega las tablas en el monte Sinaí a Moisés, a su pueblo. Es la lectura de la Torá. Y al regresar en la madrugada de ese sábado, entrando por la frontera, por el sur, al país, vimos que nos apartaban, nos dividieron los grupos, mexicanos, ecuatorianos, todo el mundo en un estrés, no sabíamos qué pasaba. Aviones, bombarderos, aviones de guerra por el aire, un control militar muy fuerte, y nos anunciaron que lo que había pasado, este acto terrorista. Nosotros fuimos por el costado este del país, hacia Nazaret. Allí estuvimos estos días. Se ve un ambiente de conflicto, un ambiente de guerra, pero lo más triste, ver también las lágrimas del pueblo de Israel, la preocupación de los peregrinos. He tratado desde Dios, desde la carta, desde el libro del Deuteronomio, donde dice el Señor cuando su pueblo peleaba las batallas: no tengas miedo, yo iré delante de ti, yo peleo por ti las batallas, te traigo victorias. Y con esa palabra los he animado a mis hermanos ecuatorianos, a mis hermanos colombianos, mexicanos, Centroamérica, de Norteamérica. Qué duro haber vivido, Jesús, este momento tan dramático, porque como decía al inicio de esta entrevista, de este testimonio que nos compartes, este fue el ataque más cruento, incluso desde que se formó el Estado de Israel en esa zona para el pueblo judío, ¿no? Esto ha sido muy doloroso. El mundo está muy atento de lo que está sucediendo y cuéntanos un poco cómo ha sido para la gente que está dentro el tema del trabajo de inteligencia israelí. Conocemos a nivel mundial que tienen el mejor sistema de inteligencia y la mejor tecnología justamente para contrarrestar este tipo de ataques. ¿Qué fue lo que pasó? Me refiero en la visión de la gente que está ahora en suelo israelí. En la visión del suelo israelí es que Israel ha venido haciendo unas alianzas con estos países que eran de conflicto y de confrontación, como Jordania, Egipto. Y hace un par de meses, cuando Biden visita a Emiratos Árabes, pues esto también abre la puerta a una alianza con Emiratos Árabes que pondría en riesgo el poder de alguna manera, porque es trasladar la guerra de Rusia con Ucrania a otro punto. Lo ven así. Entonces Rusia presiona a Irán para estos terroristas provocadores, tal que estas alianzas no se lleven feliz término. Esa es como la reflexión que hemos podido escuchar aquí en el pueblo de Israel, y que daña todo un proceso de buenas relaciones. Entonces, quizá en ese ambiente de buena relación que había entre judíos y palestinos,
Los israelitas confiados. Esa es la palabra clave, ¿no? Como que hubo una cierta confianza, se confiaron demasiado de la capacidad que tenían para responder y no se esperaban un ataque de este nivel. Es lo que más o menos se puede entender, porque con toda la capacidad bélica que tiene Israel, con todo el trabajo de inteligencia militar, porque viven en una zona de constante conflicto desde que se estableció hace 70 años el Estado de Israel en este territorio. Es decir, que hoy por hoy, ¿usted cree que, Jesús, que este no es un ataque que tenga que ver con el tema religioso, territorial, sino más geopolítico, digamos, algo mucho más amplio? Así lo ven aquí, así se ve aquí, es como una presión para cambiar el punto de guerra, ya no de Rusia a Ucrania, sino aquí en Israel, para evitar que Estados Unidos se haga fuerte con una alianza que pueda hacer Israel con estos países vecinos que tienen petróleo, y lo ven como una provocación. ¿Y qué dicen los civiles, Jesús? ¿Qué dicen los civiles mayoritariamente? Tú que estás conversando, me imagino también con aquellos israelíes católicos, porque hay israelíes católicos en Israel también, con esa comunidad. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo con la reacción del primer ministro de decir vamos a ir con total dureza, firmeza? Ellos empezaron la guerra, pero nosotros la vamos a terminar. Hay un criterio que ellos tienen y nos han dicho. El israelí, los judíos, los terroristas atacan sin importar población civil. Ponen una bomba y no importa que haya niños, jóvenes, abuelos, no interesa. Dicen ellos que el pueblo de Israel, el ejército de Israel, está preparado no para atacar como atacan los terroristas, sino que ellos van al blanco a destruir al terrorista, que lo van a buscar y saben dónde está, que esa es la gran diferencia. Eso es lo que he podido socializar aquí, escuchar aquí. Jesús, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Espero que todo resulte tranquilo y en paz para ese grupo de personas que con usted pues estaban ahí visitando las zonas turísticas y religiosas que son tan importantes para el pueblo judío, el pueblo católico, incluso el pueblo musulmán también. Le agradezco muchísimo por darnos estos minutos desde tan lejos y esperemos que todo llegue a un fin pacífico y que no continúen las muertes. Muchísimas gracias. Bendiga esta patria, Dios bendiga a mis hermanos en Ecuador, un abrazo desde Israel y oren por nosotros para que podamos volver a nuestra patria y que esta paz llegue a Israel. Por ahora los vuelos están cerrados, cancelados, limitados. ¿Qué sucede con la gente que quiere salir de Israel, que como ustedes fueron a visitar algunas zonas? No, ha sido terrible. Las aerolíneas cancelan sin importar nada, sin mirar que las personas que compraron esos tiquetes, personas mayores, se quedaron fuera de un hotel, sin protección, sin comida. Ellos están cancelando y fácilmente responden en correos. Les damos vuelo para el 20 de octubre, para el 1 de noviembre, pero sin ningún control. Esa sí es una preocupación que vemos los peregrinos aquí con las aerolíneas, con todas las aerolíneas. Me imagino, y debe ser más allá de un tema de seguridad, que mucha gente tiene que estar saliendo de Israel por temor, porque el turismo allá también es muy grande y esas personas todas deben estar queriendo adelantar sus vuelos, queriendo viajar, además del tema de seguridad que se debe implementar en la zona también. Yo le agradezco nuevamente muchísimo por habernos ayudado con esta entrevista, Jesús. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Dios los bendiga, Dios bendiga a mi país hermano de Ecuador. Una buena tarde. Nos acompañó Jesús Orjuela, él es sacerdote colombiano en Israel.